Hola, me llamo Lidia Lozano La Huerta y soy amiga de Manel Martí hace muchos años. De hecho, el motivo de conocer a Manel fue mi primer profesor de Braille. Yo había estudiado interpretación de lengua de signos, estaba descubriendo y trabajando on fire con personas sordas y personas sordociegas, pero yo no sabía nada de Braille y pensaba que era una herramienta que yo tenía que tener. Y a partir de aquí, empezó un contacto tanto profesional como afectivo, de amistad, de gran amistad, y ese es el motivo por el que estoy aquí. Yo durante muchos años he trabajado con personas sordas signantes y sordociegas. Ahora ya hace unos años que no interpreto y sigo trabajando en educación, entre otras cosas con comunicación alternativa. Cómo yo llego al mundo de las personas sordas tiene que ver con una casualidad mientras yo me estaba formando como enfermera en un hospital de Barcelona. En mis primeras prácticas hospitalarias, el primer curso de enfermería, estoy en una planta donde coincido con un equipo sanitario especialmente afable, no era lo habitual en las prácticas, y todo el mundo me presentaba a todo el mundo, médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, fisioterapeutas, y ya desde la primera mañana que voy con mi enfermera tutora de referente, voy paseando por los pasillos, vamos de una habitación en otra, y había una persona en mitad del pasillo a la que no me presentaba, y me llamó mucho la atención y le dije, ¿y ella? Y la respuesta de mi enfermera fue, es que es la señora en la limpieza. Yo soy hija de una señora en la limpieza. Si he podido formar es gracias al súper esfuerzo que han hecho tanto mi madre como mi padre, y me sentí especialmente molesta por aquella afirmación. Y le dije, sí, pero ¿cómo se llama? Y entonces ella me dijo, es que es sordomuda. Y ahí cesó la conversación. El hecho de que ya en aquel momento, yo que no sabía nada de personas sordas, me dijera que la señora en la limpieza era sordomuda, fue como respuesta suficiente como para que yo no quisiera insistir. Entendía que no me podía comunicar con ella. Un par de días después yo me seguía cruzando con la señora en la limpieza y me resultaba especialmente incómodo el hecho de cruzarme con ella, sonreír, una sonrisa falsa y proseguir en mi camino. Y en uno de estos paseos, cuando la estoy sonriendo, tengo un impulso y le empiezo a gritar, empiezo a hacer todo aquello que no hay que hacer. La empiezo a gritar y le empiezo a decir, hola, yo soy estudiante de enfermería. A grito pelado, aquí llevaba una etiqueta que ponía Escola Universitaria Vall d'Hebron, Escola Universitaria de Enfermería Vall d'Hebron. ¿Y tú? ¿Cómo tú te llamas? Gritando. Y empezó a salir gente al pasillo de los gritos que yo estaba dando. Y ella me sonrió y emitió algo. Dijo algo, pero yo no la supe entender. Y le dije, no te entiendo. Y volvió a repetirlo. Y en aquel momento que ella vuelve a repetirlo, yo me arrepiento de haberlo preguntado porque seguía sin entenderla y me empecé a poner nerviosa. Ella se dio cuenta, me cogió de la mano, me llevó a una habitación, cogió un pañuelo de papel, de una caja de pañuelos de papel limpia, me cogió un pañuelo de papel y apuntó, me llamo Pura. Iba a hacer 3 años que estaba trabajando en aquella planta hospitalaria de lunes a viernes en horario de mañana todos los días, y resultaba que en aquella planta nadie sabía cómo se llamaba. Y a mí aquello, os digo la verdad, que me hizo petar la cabeza. Estaba en un momento en el cual se nos estaba diciendo como universitarios que era muy importante que dominásemos el inglés, es más, que aprendiésemos otras lenguas como el alemán y el ruso, porque tendríamos futuros clientes, ¿vale? Futuros usuarios, imaginaos el concepto de usuarios a nivel de ámbito sanitario como pacientes, que hablarían alemán y ruso, y que si dominábamos estas lenguas íbamos a tener más posibilidades laborales. Y sin embargo me estaba encontrando que había una persona que llevaba toda la vida aquí y que trabajaba hacía casi 3 años en una planta y nadie sabía su nombre. Yo me empecé a plantear, si nadie sabe mi nombre, ¿qué es lo que sabes de mí? ¿Sabes qué es lo que me gusta? ¿Sabes si tengo seres queridos? ¿Sabes cuáles son, mis preocupaciones? Y el año siguiente empecé lengua de signos, y a partir de entrar en lo que eran los cursos de lengua de signos que se efectuaban hace más de 20 años, pues tuve la oportunidad de enamorarme de la lengua de signos catalana y posteriormente de estudiar interpretación de lengua de signos, trabajar durante muchos años con personas sordas y sordociegas y descubrir otras formas de vivir y de percibir el mundo. El colectivo de personas sordas es un colectivo súper heterogéneo. Es un colectivo súper heterogéneo porque no obedece a una única casuística. Yo tenía a mis abuelos que se quedaron todos sordos por un tema de generación vinculada con la edad. Pero cuando nosotros hablamos de colectivo de personas sordas, estamos hablando de un colectivo en el cual contamos con personas que su pérdida auditiva en cuanto a grado es variable, ¿vale? Puede ser media, puede ser severa, puede ser profunda, puede ser cofótica. Podemos hablar de
una localización de esa pérdida auditiva que va a ser diferente, bien sea en el oído externo, en el oído interno, en el oído medio, haciendo combinaciones de diferentes causas. Va a ser muy diferente si esa persona se convierte en una persona sorda a los 80 años, que si esa pérdida auditiva se va a dar antes de los 3 años, si la criatura ya nace sorda. Es decir, realmente todo ello lo que nos marca es una heterogeneidad y factores diversos, cada uno de los cuales se tiene que considerar en el tratamiento con la persona sorda. ¿Ayudas técnicas? Sí, hay muchas ayudas técnicas, pero son ayudas, no son métodos de curación de personas sordas. Ni un audífono ni un implante coclear va a hacer que la persona deje de ser sorda. Cierto es que con esa ayuda se pueden iniciar nuevos itinerarios. El audífono y el implante coclear te van a ayudar a oír, pero después hay que entender y procesar eso que es oído, ¿sí? Con lo cual no es tan simple como introducimos un aparato en la vida de la persona. Dentro del mundo de las personas sordas hay diferentes grados, hay diferentes consideraciones, hay diferentes comunicaciones, ¿sí? Y entonces me gustaría por ello abordar el tema de las personas sordas, de la sordera, a partir de sus mitos, a partir de esas frases que se van reiterando y que frecuentemente son incorrectas. La primera de ellas haría referencia a lo que acabo de decir. Una persona con un audífono, con un implante coclear, con una ayuda técnica deja de ser sorda. No, es una ayuda, te ayuda. En cuanto dejas esa ayuda, en cuanto esa ayuda pierde su batería, ¿sí? En cuanto esa ayuda está en un espacio como puede ser una piscina o es un mar donde no te la vas a poner, te quedas sin la función que tiene esa ayuda. Aparte de que esa ayuda te ayuda a oír, a escuchar, pero no a entender lo que estás oyendo. Hemos de pensar que las frecuencias y las intensidades auditivas son diversas y en función de la pérdida que tenga la persona, ¿vale? Esto se va a ver más o menos. En cuanto a, por ejemplo, otro mito, otro error, ¿no? Todas las personas sordas van a saber hacer una buena lectura labiofacial. La lectura de labios, ¿vale? La lectura de lo que es la expresión facial es una técnica extremadamente compleja. Tan compleja que Gómez, un referente en el año 94, decía que la lectura labial es un 25% del mensaje oral, un 25% de suplencia mental y un 50% de suerte. Es decir, después de muchos años de entrenamiento, hay que pensar que una persona que hace lectura labial es una persona que va a estar muy atenta, va a hacer un gran gasto de energía en concentrarse en un mensaje oral que no va a poder oír para ver partes de palabras, pero no va a poder ver todas las palabras. Por ejemplo, palabras como papa, mama, baba se pronuncian, nosotros pensamos que se pronuncian igual, sin embargo, y la sonoridad que nosotros oímos es diferente, pero lo que nosotros mostramos a nivel de labios es absolutamente lo mismo. ¿Cómo puedo saber si esta persona ahora hace referencia a la saliva, a mi madre o a mi padre? Eso tiene que ver con efectos sonoros que nosotros producimos dentro de la boca y que no son visibles fuera de lo que es nuestra expresión oral. El gran mito yo os diría de las personas sordas son sordomudos. Yo llevo en el mundo de las personas sordas desde el año 96 y no he conocido a ninguna persona sordomuda. Es decir, yo no he conocido a ninguna persona que fuera sorda y que no tuviera capacidad de fonación. Posiblemente hay alguien en el mundo en el cual se coinciden ambas características, pero os prometo que eso no es lo habitual. Lo que nosotros denominamos personas sordomudas, mal dicho, de hecho llega a ser es un insulto dentro de comunidad sorda, son personas que nunca han escuchado. Por tanto, aquello que ellos producen no puede ser corregido a partir de la escucha. Si yo ahora me equivoco y digo, me encanta el cocholate, y digo, ay, perdón, me encanta el chocolate. Es decir, yo me he escuchado y me he corregido. O, por ejemplo, seguramente cuando yo era una criatura y empezaba a decir mis primeras palabras, me equivocaba constantemente, pero había alguien que me corregía y me decía, no se dice así, se dice asá, ¿vale? Y además este fenómeno se tuvo que reproducir durante muchas veces. Una persona sorda de nacimiento o que se ha convertido en una persona con una sordera profunda a una edad muy temprana, siendo un bebé, siendo un niño, es una persona que no tiene una memoria auditiva. Es una persona que eso que va produciendo, ¿vale? No lo puede contrastar, a no ser que delante tenga un logopeda o alguien que le diga, no, esto que estás diciendo, el sonido no se articula aquí, se articula ya, ¿vale? Y eso supone muchas horas, muchos días, muchos años de trabajo. Eso es un trabajo extraordinariamente complicado. Todas las personas sordas con las que yo he trabajado pueden producir sonido, son personas que generaban o no palabras, pero todas generan sonido al reír, todas generan sonido al toser, todas generaban algunos gritos en un momento de exaltación, etcétera, etcétera. Otra cosa es si esa persona oraliza, genera palabras oralmente o no, o como os comentaba con el caso de Pura, la persona genera palabras
palabras oralmente y luego el resto entendemos o no entendemos, porque esa persona no habla igual que nosotros, dado que no ha oído, ¿sí? Por tanto, la corrección de lo que está produciendo no es igual que lo que podáis articular vosotros. Comentaba antes, el grado de pérdida auditiva y la localización de la pérdida auditiva es muy variable. Algo que es especialmente importante es la edad de aparición de la sordera. Si yo ahora me quedo sorda, yo soy una persona que llevo muchos años funcionando como persona oyente, dominando una o varias lenguas orales. Entonces, si pierdo audición, yo seguiré hablando igual. No me escucharé en lo que yo pueda decir, seguramente me equivocaré y no me podré corregir, pero yo seguiré hablando como estoy hablando. Pero si yo cuando nací hubiera nacido como persona sorda, al no tener esos referentes auditivos, ¿vale? Ni poder escuchar a mis mayores, mi entorno, ni poder corregirme, ni ser corregida con la misma facilidad que lo fui como persona oyente, eso hubiera supuesto que mi dominio de las lenguas orales hubiera sido mucho más bajo del que tengo actualmente. Dentro de comunidad sorda se establece mucha diferencia. En comunidad sorda, o en general el mundo de la sordera en general, sería mejor decir, se establece mucha diferencia entre los sordos prelocutivos y los sordos poslocutivos. Los sordos poslocutivos son aquellos que básicamente han tenido una base lingüística antes de perder la audición. Por lo tanto, seguramente su dicción será mucho más fluida, más comprensible. Ahí también será necesario que sigan haciendo un trabajo de logopedia. Pero el prelocutivo no tiene un referente auditivo previo que imitar. ¿Cómo imitar una palabra papa cuando tú no la puedes oír, cuando nunca la has oído? Sí que puedes ver a alguien que constantemente te dice pa, pa, pero igual es papa o es mama o es baba, lo que decía anteriormente. Los sonidos no son visibles, es decir, podemos percibir determinados movimientos de la boca, de la mejilla, notar determinadas vibraciones, por ejemplo, en nuestra garganta, pero los sonidos no son visibles. Y la lectura labiofacial, os decía antes, es especialmente complicada, ¿vale? Y aparte que requiere mucho entrenamiento. Por otro lado, todas las personas sordas son signantes, no es cierto. El porcentaje de personas sordas signantes en la comunidad más avanzada actualmente es de un 10%. Entre otras cosas porque la lengua de signos es algo que es absolutamente fascinante para los oyentes cuando llegamos a la edad adulta, pero es algo que todavía a día de hoy sigue siendo como una segunda elección por si falla la lengua oral. Los padres se encuentran con criaturas sordas o hipoacúsicas, es decir, personas que tienen una pérdida auditiva inferior a 90 decibelios, que no son como ellos, y normalmente el mundo médico lo que hace es encaminarlos siempre al mundo de la palabra y al mundo del sonido mediante lo que son las técnicas y las intervenciones quirúrgicas como el implante coclear. Habitualmente no se ofrece una lengua de signos a las familias como primera opción, conjuntamente con otras opciones, que yo creo que aquí todas las opciones tendrían que ir de la mano. Entonces lo que nos encontramos es que habitualmente la lengua de signos es la lengua materna de aquellos niños sordos que proceden de familias con mayores sordos signantes, pero la mayoría de los niños sordos de nacimiento proceden de familias que son oyentes en un 90%. Por tanto, el porcentaje de personas que utilizan una lengua de signos es algo totalmente minoritario. Luego hay otros mitos del tipo que las personas sordas son malhumoradas o desconfiadas. Planteémonos, entramos en un espacio, la gente está hablando una lengua diferente a la que nosotros dominamos. ¿Cómo nos sentimos nosotros? Excluidos. Entonces, si nosotros nos sentimos excluidos, cuando uno se siente mal, normalmente no es la mejor de las emociones. Otros mitos. Las personas sordas son silenciosas. Pues no, justamente porque no pueden oír determinados sonidos, como es el tema de la risa, como es un tema de un grito, como es arrastrar una silla, por ejemplo. Otras ideas. Todos ellos saben leer la lectoescritura de una forma muy funcional. Hace un año o así se popularizaba un mensaje de Elon Musk diciendo que qué sentido tenía que un determinado mensaje fuera acompañado de lengua de signos si el mensaje ya tenía subtítulos. Pues porque las lenguas escritas es una forma de representar las lenguas orales. Las lenguas orales y las lenguas signadas no tienen exactamente la misma estructura. De hecho, os diría que tienen estructuras diversas. De forma que una persona sorda signante va a preferir tener un intérprete de lengua de signos que transmite la información en su estructura. Lo que veis en un subtítulo y lo que veis en un intérprete de lengua de signos son dos estructuras diferentes. La estructura de una lengua oral y la estructura de la lengua signada.
asignada. Por tanto, claro que tenía sentido tener un intérprete de lengua de signos. Algo especialmente importante que tiene que ver además con esta idea errónea de la persona sordomuda. Repetimos, no existen o no hay personas sordomudas, hay personas sordas que posiblemente no han aprendido a articular la lengua oral como lo hacemos las personas oyentes, sencillamente porque no se han oído, no han tenido un implante, no han tenido determinadas formaciones. Algo muy importante, tradicionalmente y durante siglos se ha considerado al sordomudo como una persona que era idiota, era una persona que no podía entender. Cuidado con las asociaciones entre personas sordas y personas con discapacidad intelectual, ¿vale? Es un error especialmente severo. Otros mitos, y ahora os diría, por ejemplo, en cuanto al tema de las lenguas signadas, ¿vale? Las lenguas signadas no son mímica y una triste gestualidad, no son códigos de comunicación extraordinariamente simples, al contrario, desde el año 1960 hay un lingüista estadounidense que se llama William Stokoe. Se empiezan a hacer trabajos sobre lenguas signadas y se ve que tienen exactamente las mismas características que las lenguas orales. Cuando nosotros utilizamos una lengua asignada no estamos deletreando en el aire. Una cosa es el dactilológico, que es un sistema de acompañamiento, porque vivimos en sociedades que no son ágrafas, vivimos en sociedades que utilizan lectoescritura y por tanto para incorporar palabras de cuyos signos no conocemos lo hacemos a través de un dactilológico, un alfabeto en el aire, ¿vale? Alfabeto en el aire para personas sordas, alfabeto apoyado en la mano, por ejemplo, para una persona sordociega, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero las lenguas de signos no son escrituras en letras, no son escrituras dactilológicas. Las lenguas de signos tampoco son adaptaciones de las lenguas del territorio, ¿sí? Es decir, el catalán, como en catalán decimos esto, en lengua de signos catalana decimos así, o como en castellano decimos así. No. Son los signos que han creado y que han compartido y proliferado entre los hablantes de una determinada comunidad. ¿Esa comunidad dónde está? Esta comunidad está en Salamanca, esta comunidad está en Lleida. ¿Dónde está esta comunidad? ¿Vale? De hecho, actualmente en el Estado español tenemos dos lenguas de signos reconocidas, que son la catalana y la española. ¿Eso quiere decir que todas las personas que utilizan lengua de signos catalana son exactamente todos los signos? No, tampoco lo hacemos con las lenguas orales. Recordad que una lengua de signos tiene las mismas características que una lengua oral. Por tanto, hay muchas variedades lingüísticas y sean todos los fenómenos lingüísticos típicos de las lenguas orales. He hablado de lengua de signos catalana y lengua de signos española. En el mundo hay centenares de lenguas de signos. Estudios lingüísticos nos hablan de unas 160 lenguas de signos estudiadas, descodificadas, recopiladas, y desde dentro de comunidades sordas se llega a afirmar que hay más de 300 lenguas de signos en el mundo. Este último punto no puedo dar la fuente. También decir que, por ejemplo, personas sordas no utilizan lenguaje de signos, utilizan lenguas signadas. Puede ser la lengua de signos francesa, la lengua de signos japonesa. Podemos decir que se está comunicando en una modalidad comunicativa signante o en una modalidad comunicativa oral, pero no son lenguaje de signos. La idea del lenguaje de signos es una simplificación que rebunda un poco en estos tópicos que he comentado, en estos mitos sobre lenguas de signos, ¿no? Que son códigos mímicos, simples, bueno, que haces 4 cositas y todo el mundo te entiende, lo cual no es cierto. En cuanto a temas de comunicación, la comunicación con personas sordas, sean oralistas, es decir, produzcan mensajes orales y se esfuercen en hacer una lectura labiofacial, o sean signantes, usuarios de lengua de signos, ¿vale? Temas importantes, la comunicación con personas sordas siempre se tiene que dar con una muy buena iluminación. Siempre miraremos a la cara de la persona, siempre miraremos a los ojos de la persona. No podemos hablar sin ser vistos y con una mala iluminación. Típica situación de clase, profesor de matemáticas que explica mientras está apuntando una ecuación en la pizarra. Eso es lo que no te puedes permitir, porque todo aquello que tú estás diciendo a la persona sorda está totalmente excluida. La distancia típica de comunicación con personas sordas en el espacio físico sería entre 1 y 2 metros para vernos bien, e intentaremos además que en este espacio de comunicación que hay entre los dos hablantes no haya interrupciones, no vaya pasando gente, no vayan sucediéndose, aviancitos que están rompiendo el espacio de comunicación. Cuando, por ejemplo, se dé una situación de comunicación en lengua oral, es importante, aparte de esta distancia y esta iluminación, que en el caso de ser más de una persona la que va a hablar contigo, que eres la persona sorda oralista, que quede claro quién es la persona que habla. ¿Hablo yo? Vale, voy a hablar yo. No hablo yo, habla Marta que está ahí, ¿vale? Es Marta la que habla, entonces la persona puede dirigir su atención hacia la persona. Hay que dar muy clara el turno de palabras. Si fuéramos un grupo de personas, lo que sería importante es que nosotros nos situásemos en forma de círculo, de forma que todos podamos ver a todos. Pero además hay que dar claro que cuando habla una persona hay que dar claro quién es esa persona. Habla esta persona, nos fijamos en esta persona. No gritéis, no hagáis lo que hice yo en el hospital. No habléis rápido, tampoco habléis lento, en plan, hola, ¿qué? No, hablad a
vuestro ritmo, intentad vocalizar bien lo que estáis diciendo, sin exagerar, pero intentar vocalizar bien. Fijaos una cosa, en el presentador o presentadora de un telenoticias, de un telediario, ¿sí? Son personas que tienen una dicción, una muy buena vocalización, hablan al ritmo que tienen que hablar, tienen que generar sus entonaciones, pues ese sería como el modelo de comunicación. Evitar todo lo que sean elementos que obstaculicen esa comunicación a nivel de la boca, por ejemplo, chicles, caramelos, alguien masticando, el bigote y la barba, por ejemplo, son elementos que dificultan a las personas que hacen una lectura labiofacial. Un chicle, ¿sí? Lo típico de ir hablando con un elemento en la boca. Consejos, por ejemplo, para la comunicación con personas que no tengan tan buena lectura labiofacial. Es muy importante que las frases sean cortas y claras. Es muy importante que haya un sujeto explícito. Normalmente los oyentes hablamos de sujetos que están elididos, ¿no? Me dijo, sí, ¿quién te dijo? Él, ¿quién es él? Tal persona. Luego, por ejemplo, ser cuidadosos siempre cuando hablas con alguien que tiene otro código lingüístico. Es muy importante ser cuidadoso con las frases hechas, con los dobles sentidos. Yo tengo un amigo que en Inglaterra vino de Escocia, no de Inglaterra, vino de Escocia hace unos años y decía un día que llovía mucho que estaban lloviendo gatos y perros. Claro, él estaba haciendo una adaptación al castellano de una frase inglesa. Pues eso mismo nos pasa, ¿eh? Es decir, yo a lo mejor puedo decir que estoy viviendo una pesadilla, pero no es que haya tenido una pesadilla, es que estoy viviendo un mal momento. Entonces las frases hechas son un poco delicadas cuando la otra persona no es que sea ni sorda ni sordosignante, sencillamente tiene un código lingüístico diferente al tuyo. Si cambiamos de tema, lo advertimos. Mira, ahora pasamos a hablar de este otro tema, ¿sí? Pensad que están haciendo un gran esfuerzo por entender lo que vosotros queréis comunicar. Nunca cogeremos las manos de una persona signante, nunca, ¿vale? Eso se remonta a una mala experiencia histórica relativamente reciente, ¿sí? Donde eran muy castigados si utilizaban lengua de signos en el ámbito académico, dentro de las clases, no en el patio, pero sí en el ámbito académico. Y ante la duda siempre podéis escribir, siempre se puede escribir esa frase, ¿vale? Repito, que sean frases cortas y con un sujeto muy claro.